Sí, yo preferiría referirme por las dudas, para no equivocarme mucho, a una de las presencias y uno de los hombres que más me ayudaron a pensar, a sentir, a ver el arte, el teatro, el compromiso social, la solidaridad, que es Liber Forti. Liber es un antes y después en mi vida, por su lucidez, su claridad, su vitalidad. Lo conocí en siglo XVI, siglo XVII. Yo tenía 21, 22, 23 años. Y el padre de Rocío, Luis Danuzzi, me dice, está Liber Forti en la Argentina. Y entonces le dije que pasara por su casa. Y en ese momento estaba en mi casa Luis, y tocan el timbre y aparecen dos personas. Uno era Christoph, Carlos Christoph, y el otro era Liber Forti. Tal vez así que me confundí a Liber con Christoph, porque el primero en aparecer fue Christoph. Ahí los conocí a los dos. Eran muy amigos ellos, se estimaban mucho además. Tenían una visión muy interesante del mundo, de la libertad, del compromiso. Pero claro, yo empecé a tratar mucho más con Liber. Y empecé a tratar mucho más con Liber porque nos unían una cantidad de cosas. Nos unían, sobre todo en mi caso, la poesía, León Felipe, el teatro, el arte. Entonces con Liber yo podía hablar no solamente de los temas de minas, de Bolivia, de huelgas, de lo que pasaba en España, la guerra civil española, etc. Porque esa es la formación, eso es lo que es importante remarcar siempre. Una formación global y una mirada global del ideológico, del ideal, del ser humano. El ser humano no es un poema o una declaración determinada, son muchas cosas juntas. Y eso es lo que reunía también Liber, esa visión, ese optimismo, esas ganas de hacer, esa creatividad. Liber había trabajado mucho en la COP, en la Confederación Obrera Boliviana. Es decir, yo colaboré mucho con la Confederación Obrera Boliviana, ahí conocí a Lechín, bueno, una cantidad de gente a través de Liber, ¿no? Es más, casi todas las cosas que Liber tenía que imprimir para llevar a Bolivia se las imprimía yo en talleres a la noche. Era gráfico yo también a la noche para imprimir esas cosas y después al día siguiente pasaba a Liber, que eran además, vale la pena decirlo, muchos dibujos de Ricardo Carpani, que hacía para la Confederación Obrera Boliviana, ¿no? Todos nosotros trabajamos para eso. En general a casi todos los anarquistas de aquella época les pasaba un poco eso, de figurar con distintos nombres en las publicaciones, cuando escribía, ¿no? Esa era, no digo que fuera común, pero era bastante habitual. Cuando yo escribo y cuando investigo sobre los gallegos anarquistas en la Argentina, de pronto una de las cosas que a veces a mí me confundía, que había un mismo artículo escrito por la misma persona, pero con dos o tres nombres. Y en realidad era uno solo el que lo había escrito, ¿no? Liber además me mostró y me dejó las cartas dedicadas por León Felipe, esa vida de trotamundo, esa vida de croto. Liber pasa a ser casi un mito. Las relaciones con gente de teatro en Europa, los viajes, él conoce a Cohn-Bendit, luego conoce a Regis Debray, pero además con Liber se podía hablar de mucho, hasta de fútbol se podía hablar con Liber. Liber le gustaba el fútbol, cosa que me causó mucha gracia una vez que hablamos de eso. Carlos Christoph, un hombre admirable, entero, sufrió
persecuciones muy duras durante el peronismo,